La Traviata se abre con un preludio breve. Los violines, en su registro más agudo, desgranan una secuencia de acordes tristes creando una atmósfera fría y solitaria. La línea alcanza un breve clímax y da paso, inesperadamente, a un acompañamiento ligero en la tonalidad de mi mayor. Sin embargo, bajo esa apariencia ligera, emerge una melodía íntima en las cuerdas agudas, una melodía que cobrará importancia más adelante. Su frase se interrumpe con una cadencia rota, como un amor que no pudo ser. Los chelos retoman esa melodía melancólica mientras suena simultáneamente un acompañamiento ligero en la parte aguda. Desde el comienzo conviven lo frívolo y lo profundo, y ese contraste será la esencia misma de la obra. Hola a todos, bienvenidos a El Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy vamos a hablar de una ópera que tenés que conocer sí o sí. Es la más representada de todos los tiempos y no por casualidad. Hablamos de La Traviata de Giuseppe Verdi. Pero esta ópera es mucho más que su famoso brindis. Detrás de esta música festiva hay una historia de amor escandaloso. Verdi, que ya había alcanzado su madurez como compositor con su ópera Rigoletto, quería llevar la ópera al mundo real y ambientarla en una época contemporánea, dejando atrás los reyes y las batallas. Por eso la Traviata fue revolucionaria y también un escándalo. De hecho, tuvieron que ambientarla en el pasado para que se la dejen estrenar. Y aún así causó indignación. Está inspirada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, quien vivió un romance con una cortesana llamada Marie Duplessis, o sea que está basada en hechos reales, y Verdi tenía sus propios motivos. Muchos años después de haber perdido trágicamente a su esposa y a sus hijos, Verdi volvió a creer en el amor y convivía, sin estar casado, con la soprano Giuseppina Strepponi, un compositor consagrado viviendo con una cantante de ópera sin estar casado. Así que sí, la Traviata es también un acto de rebeldía, una ópera que defiende a una mujer juzgada por la sociedad. Pero bueno, basta de introducción, vamos a sumergirnos en la música y el drama de esta obra maestra. Pero antes una cosita, si les gusta mi canal y quieren que suba videos más seguido y que no termine trabajando como cortesano en OnlyFans, pueden apoyarme económicamente por Patreon, haciéndose miembros en YouTube o cliqueando el botón gracias para donaciones únicas. Todos los links abajo en la descripción. Gracias. Termina el preludio y arranca oficialmente la ópera con una fiesta. Escuchamos una especie de polka muy típica de la época, un punchi punchi de salón. Estamos en París, en la casa de Violetta Valéry. Violetta es lo que en el siglo XIX francés se llamaba demi-mondaine. Eran cortesanas de alto nivel con cierta independencia económica gracias a sus vínculos con hombres influyentes, pero jamás consideradas esposas respetables. Lo que hoy diríamos una escort, si me permiten la expresión, pero con más clase. De ahí el título de la ópera, La Traviata, que significa la extraviada. Llegan los invitados a la fiesta, algunos más tarde que otros, y aparece la protagonista que, conversando con su amiga Flora, le dice que se ha entregado a los placeres para compensar sus desdichas. Inmediatamente aparece Gastón, yo no, un personaje en la ópera que introduce al otro protagonista, Alfredo Germont, un joven que está secretamente enamorado de Violetta. Mientras todos comen y charlan, Gastón le cuenta a Violetta que Alfredo estuvo muy preocupado por su salud O sea, ya desde el principio sabemos que ella está enferma. En la escena aparece también el barón Dufold, amante actual de Violetta, que se pone celoso porque, según ella, nunca fue tan atento como Alfredo. Obviamente el barón no le agarra mucha simpatía al muchacho. Entonces, para relajar el ambiente, Violetta propone un brindis. Y Gastón aprovecha para mandar al frente a Alfredo, que, con algo de vergüenza, acepta.
Así llegamos al famosísimo Brindis de la Traviata, con ritmo de vals, melodía alegre y pegadiza, es uno de los grandes hits operísticos. Este brindis actúa como una presentación de los protagonistas. Por un lado, Alfredo, que como joven romántico habla del amor. Y por otro, Violeta, que dice que la vida es corta y es mejor dedicarse a los placeres. A pesar de los textos contrastantes, hay algo que los une y es la tonalidad de si bemol. En cambio, cuando interviene el coro, lo hace en la tonalidad de mi bemol, lo que genera una cierta distancia. Luego Violeta nos trae de vuelta a si bemol para rechazar a Alfredo sutilmente. Al final, los dos protagonistas retoman la melodía principal para terminar unidos en un extasiado si bemol agudo. De repente suena una banda en el patio. Violeta contrató músicos para animar la noche. En la ópera esto se representa con una orquesta o banda fuera de escena, lo que da como una sensación de lejanía, y la orquesta principal mientras tanto no toca nada. Cuando todos se preparan para salir a bailar, Violeta se desvanece por un momento y todos se preocupan. Ella les dice que no es nada y que salgan al patio. Al quedar sola se ve pálida. Lo cierto es que padece de tuberculosis, una enfermedad que en la época no tenía cura, así que prepárense para verla tosiendo sangre en algún momento. Y ahí nota que Alfredo se quedó con ella. La charla de ellos sigue con ese acompañamiento lejano de la banda del fondo hasta que Alfredo le declara su amor. Y justo en ese instante vuelve a entrar la orquesta principal, con la música del dúo Un dì felice. ¿Notaron? Otra vez el ritmo de vals, símbolo de la vida social y festiva del momento, será el pulso constante de la ópera. La melodía de Alfredo comienza tímidamente, en la zona central de la voz. Noten cómo muestra esa timidez con esas pequeñas pausas en la escritura y la nota corta antes de decirle la palabra entera, para luego expandirse y expresar su amor más explícitamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Violeta cae rendida a sus pies? ¡Claro que no! Se le ríe en la cara y lo rechaza miserablemente. O sea, básicamente lo friendzonea. Con un estilo vocal ligero y decorado con coloraturas para ilustrar las risitas.
Alfredo entonces se da por vencido, pero antes de irse, Violeta le da una flor y le dice que la traiga cuando se marchite. O sea, al día siguiente. Ok, domani. Io son felice. Bueno, parece entonces que Violeta está dispuesta a abrirse de corazón. La escena termina con los invitados despidiéndose, ya reventados por tanta fiesta, y Violeta queda sola con sus pensamientos. Y aquí llegamos a una de las escenas más famosas de toda la ópera, que es la reflexión de Violeta. Es un gran desafío para la soprano porque tiene que sostener la escena entera prácticamente sola, pasando por varios estados emocionales. Empieza con un recitativo acompañado por la orquesta para expresar el desconcierto. ¿Será posible que el amor le dé sentido a su vida vacía y frívola? Después viene una parte más cantable. En modo menor, Violeta se pregunta si Alfredo no será el gran amor que siempre esperó. Escuchen qué sutileza, la música modula de menor a mayor, como si su corazón se iluminara con esa posibilidad. El clímax llega cuando repite, emocionada, las mismas palabras que cantó Alfredo. Esto es un motivo de reminiscencia, un recuerdo musical que une a los personajes, una anticipación del leitmotiv wagneriano. Pero de golpe cambia el clima. Vuelve en sí y se lanza al pasaje más virtuoso de la escena. Ahí decide reafirmar su libertad, su estilo de vida y se lo canta al mundo con coloraturas, escalas rápidas, agudos brillantes. Pero justo cuando parece convencida, una voz lejana la interrumpe. Otra vez las palabras de Alfredo que siguen sonando en su cabeza. Ella insiste. Y así, con esa lucha interna sin resolver, termina el primer acto. Comentario al margen, algunas sopranos bien valientes se atreven y hacen un agudo para lucirse, un mi bemol. Acto 2. Pasaron unos meses y sí, Violeta cambió de opinión. Ahora vive con Alfredo en las afueras de París en una relación monógama y feliz. El acto comienza con una música agitada, representativa de la sangre efervescente de Alfredo, quien viene a contarnos cómo ella dejó atrás la vida fiestera para estar con él. Volaron
la mia Violetta, agi per me lasciò dovizie, onori, e le pompose feste. En el fraseo de Alfredo se deja ver ese ardor juvenil por momentos controlado, pero que tiende a expandirse en un éxtasis para luego volver a calmarse. L'universo in me, io vivo quasi in cielo. Aparece la criada Anina y le suelta una bomba. Violetta está vendiendo sus cosas para mantenerlos. Alfredo entra en crisis. Él, un mantenido. Entonces canta una cabaleta, una de esas áreas de salida enérgicas, y se va a arreglar las cuentas. Un poco exagerado, sí, pero Alfredo es un poco emocional y medio inmaduro. Entra Violetta y recibe una carta de su amiga Flora invitándola a una fiesta, pero ella no tiene ganas de volver a ese mundo. Justo entonces le avisan que hay un visitante, nada menos que el padre de Alfredo, Giorgio Germont. Siempre que aparezca el padre de Alfredo va a sonar una música muy seria con gestos severos. Como que bueno, acá un poco de respeto. La escena empieza tensa. Alfredo il padre in me vedete, sì dell'incauto che arruinatore ammaliato da Violetta se planta, le aclara que ella mantiene a Alfredo y respecto a su pasado le dice: Pero Germont no vino a felicitarla, viene a pedirle un sacrificio inmenso. Resulta que tiene otra hija, la hermana de Alfredo, que está a punto de casarse, pero su prometido no quiere seguir adelante porque Alfredo está viviendo con, bueno, una mujer como Violetta. Y lo peor es que no le pide que se aleje por un tiempo, le pide que se aleje de Alfredo para siempre. Violetta entra en pánico. Ella está enferma, no tiene familia, amigos, Alfredo es lo único que tiene. Pero Germont la presiona con una lista de argumentos crueles. Que Alfredo se va a cansar, que va a desperdiciar su vida, que no podrían tener ni hijos legítimos. Finalmente, ella cede. Fíjense cómo Verdi ilustra esa resignación y profunda tristeza con una melodía un poco minimalista, notas repetidas, intervalos pequeños y aún así hiperexpresivo. Antes de irse, ella le pide una sola cosa: que el día que ella muera, Alfredo sepa la verdad de ese sacrificio. Queda sola y comienza a escribir la carta de despedida. En la orquesta suena un tema breve tocado por el clarinete, que es directamente una lágrima. De repente entra Alfredo, confundido porque recibió una carta de que su padre vendría a visitarlo. Y entonces viene uno de los momentos más intensos de toda la ópera. Ella lo va a dejar, pero sin revelar el motivo todavía. Lucha por contener las lágrimas, pero la música, llena de cromatismos, nos revela un conflicto emocional brutal y todo lo que no puede decir.
entonces canta uno de los momentos más sublimes de la historia. Una melodía que ya fue anticipada en el preludio del primer acto. Y se va. Después de esto vemos que Alfredo no captó la indirecta. Vive sol quel core all'amor mio. Hasta que recibe la carta. Y ahí se le cae el mundo. Alfredo, aggiungervi di questo foglio. Violeta le dice que lo deja, que vuelve a su antigua vida. En la ópera no se escucha el texto completo. Verdi tomó solo el comienzo de la carta de la novela original, que dice así: para cuando leas esta carta, ya seré el amante de otro hombre. Así que todo ha terminado entre nosotros. Vuelve con tu padre y con tu hermana, una joven pura que no sabe nada de nuestros sufrimientos. En ese momento entra el padre para consolarlo. Le canta un aria nostálgica, evocando un pasado familiar más simple, más feliz. Verdi acá utiliza un estilo que recuerda más a Donizetti y a Bellini, melodías suaves, el uso de las maderas que presentan el tema al principio. Pero Alfredo está hecho una furia. Mille serpi divorano il petto. Mi lasciate a sciarti, a vendetta, a football. El padre insiste en calmarlo, pero ya es tarde. Alfredo encuentra la invitación a la fiesta de Flora y deduce que Violeta va a estar ahí. Ella la festa, volicino festa vendicar. E dici a Arranca la siguiente escena. Flora y el marqués están chusmeando sobre la separación de Violeta y Alfredo. Bueno, las noticias corren bastante rápido. Y por si no lo habían notado, Flora y el marqués también están saliendo. Después vienen 2 números de ballet que son un pequeño descanso musical. Entonces aparece Alfredo. sì, amici. Entra como si nada hubiera pasado. Se ponen a jugar a las cartas y entra Violeta, pero no sola, llega acompañada por el barón Dufour, su antiguo amante. Esto no puede terminar bien. La orquesta ahora genera un clima de suspenso, se respira tensión. Musicalmente, hasta los gestos suenan como un juego de cartas, con frases cortantes cargadas de segundas intenciones. El barón ve a Alfredo y no le gusta nada. Servone qui, il vedete? Cielo, il vedo. A voi don un soldetto, si voglia questo Alfredo. Violeta, por su parte, está al borde de un ataque de nervios. Alfredo gana en las cartas. Quattro ancora e vinco, sfortuna nell'amore, fortuna reca il gioco. Lanza un comentario venenoso. Oh, vincerò stasera e l'oro guadagnato. Poscia goder fra campi, ritornerò beato. No, no, con tale che vi fumeco ancora, poi vi sfuggía. Esto provoca al varón que se sienta enfrente para jugar. Cento Luigi a destra e dalla manca 100. Un asso
ufante, hai vinto. Alfredo le gana al varón también. La cena está lista y les interrumpe el juego, pero ellos se siguen provocando. Y parece que esto va a terminar en un duelo. Se continuar v'aggrada, per ora non possiamo più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Todos salen menos Violeta, que llama a Alfredo para hablar a solas. Mi chiamasse, che bravate, Questi luoghi abbandonate. Está desesperada. Sabe que si se baten a duelo, Alfredo puede salir herido. Oh, se cose lucisare, ecco l'unica sventura che io m'avvento mi fa dare. la mia morte che ven care. Él quiere huir con ella, Partirò ma giurai Dante che dovunque seguirai i passi miei. Oh, no, giammai. No, giammai. pero Violeta no puede. Hizo un juramento que no puede contar, así que decide mentirle y le dice que ama al varón. Dunque l'ami, Ben, l'amo. Artuti a me. Y ahí Alfredo explota, llama a todos los invitados y la va a humillar públicamente. Comienza con un agradecimiento sarcástico. Ogni sua verta femmina per amor mio sperdea. Io cieco, vile, misero, tutto che t'arpatea. Le dice que como ella vendía sus cosas para mantener la relación, él ahora le paga la deuda Che qui pagata io y le tira el dinero en la cara. Violeta se descompensa, todos los invitados gritan y lo reprueban. En medio del caos aparece el padre de Alfredo. Silencio total. Lo reprocha públicamente. disprezzo degno e pur nell'ira la donna offende. Está totalmente decepcionado de su hijo. En algunas puestas le pega incluso un cachetazo que me parece perfecto. Y en ese momento la escena se congela, mientras todos los personajes reflexionan y expresan emociones completamente distintas y para sí mismos. Alfredo, lleno de culpa, Así che fe, ne sento orrore, gelosa smania dello suo amor, mi strazia all'alma, più non ragiono, dale il perdono, più non avrò. el padre, que ahora entiende que su hijo sí la amaba, el coro, que consuela a Violeta, el varón, furioso planeando un duelo, y Violeta, que vuelve en sí y canta con dulzura desgarradora. Así empieza el gran concertato del final del acto. Esta primera parte se mantiene en la dominante, que es si bemol, igual que el brindis del primer acto, pero en un ritmo de vals más lento. En la segunda parte se establece firme la tonalidad de mi bemol, se vuelve más movido y tanto Alfredo como Violeta coinciden momentáneamente en la melodía principal. Un tercer momento climático llega en la tercera parte. Aquí se contraponen el disgusto público con esos tutti fortísimos contra la pena íntima ilustrada por los personajes solistas en pianissimo. Y así termina este acto. Alfredo se retira, el varón lo reta a duelo y Violeta queda mortificada junto a esos falsos amigos.
Acto 3. El tercer acto comienza como el primero, con ese mismo preludio melancólico, pero esta vez no lo interrumpe ningún vals, sino que se desarrolla. Ya no es un presagio, es la realidad. Violeta está sola con Anina transitando el final de su enfermedad. Es invierno, hace frío y la habitación está apenas iluminada por velas. Así arranca esta escena. Ambas dormían. Violeta se despierta apenas para pedirle un vaso de agua a Nina. Llega el doctor, pero en privado le revela la verdad a Nina. Come fa, signore? Si non le accorda che Todo este diálogo va entrelazado con fragmentos del preludio tocados de manera tan débil como la salud de Violeta. Acá Violeta queda sola releyendo una carta. Es la carta que le envió Germón padre. Y mientras lee la carta suena un solo de violín que nos recuerda a ese dúo de amor. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Curatevi, meritate un avvenir migliore. E dai! Ella espera y espera, pero Alfredo no llega más. Y el oboe, instrumento simbólico de las lágrimas, introduce el lamento que canta Violeta a continuación. A lo lejos se escucha el carnaval, como una burla cruel. Pero justo en ese momento, Anina interrumpe con una buena noticia. ¡Alfredo llegó! Finalmente los amantes se reencuentran. Él le pide perdón y le promete que nada los volverá a separar. Y lo que sigue es un dúo con ritmo de vals, pero otra vez lento, más frágil porque se adapta a la salud de Violeta. Es un vals igual que contrarresta un poco la oscuridad anterior. Ingenuamente creen que su salud va a mejorar. Está tan feliz que quiere ir a la iglesia a agradecerle a Dios, pero no puede ni pararse, no tiene fuerzas. Violeta pide que llamen al doctor. Ahora más que nunca quiere salvarse, quiere vivir para ser feliz junto a Alfredo. Cuando dice esto suena un unísono en los metales que suena como un llamado de la muerte. Llega el padre de Alfredo y al verla en ese estado comprende el daño que hizo. Y Alfredo se lo reprocha. La vedi, padre mio, e più non lacerarmi, troppo rimorso l'alma mi divora. En ese momento, Violeta le hace a Alfredo su último pedido. Suena el símbolo fúnebre con más presencia que nunca. Le da un retrato para que la recuerde y le dice que siga adelante.
vuelve el dúo de amor, pero ahora mucho más etéreo. Ella le dice que se siente mejor. Ci saranno gli spasimi del dolore. La música se eleva con ella. Rinasce, rinasce, m'agita il solito vigore. Una felicidad inmensa la envuelve. Y este es el fin de La Extraviada, probablemente la ópera favorita de muchos e incluso llegó a serlo del propio Verdi, se dice. Les recomiendo que la vean entera con subtítulos y si es en vivo, mejor. Hay muchas versiones muy buenas, yo les recomiendo la de María Callas con Alfredo Kraus. ¿Tienen ustedes alguna versión favorita de la ópera? Déjenmelo en comentarios, por favor. Otra cosa que no quise mencionar para no spoilear tanto es que el preludio del primer acto comienza con el final de la ópera, o sea, con la muerte de la protagonista. Eso mismo sucede en la novela La Dama de las Camelias, que es un libro hermoso que les va a partir el alma. Léanlo y después me dicen. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero no haberlos dejado bajoneados. No olviden suscribirse, dar like y sobre todo compartir. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los Patreons. Todavía quedan muchas cosas por decir y voy a sacar muchos videos más relacionados con la Traviata. Hasta la próxima y addio.